La juventud hoy toma conciencia de recuperar los espacios olvidados para desarrollar actividades artísticas y culturales, en las cuales los jóvenes son los protagonistas. El grupo Adagio de Chimbote viene promoviendo este tipo de acciones para involucrar a todos aquellos que deseosos quieran formar parte de esta movida cultural. Perdona si te estoy llamando hasta este momento, pero es que mi saldo se acabó de nuevo. Ya hice una recarga de 10 soles hoy. Cantando que aquí, si es así como me ganó la vida. Si no tiene moneda, regálale una sonrisa. Y si no tiene moneda, regálale una sonrisa. La primera actividad dio inicio con la fogata, en la que participaron jóvenes muy entusiastas, y aquí las imágenes. Compartir de la fogata de arte y cultura, así que chicos, espero que todos puedan participar de manera ordenada, muestren su talento, su arte, bailen, canten, reciten, hagan lo que quieran aquí en la fogata, porque va a ser emitido luego el domingo a la 1 en nuestro programa, chicos. Gracias. Eso. Eso, saluden, chicos. Los integrantes de Adagio nos compartieron cuál es el objetivo de estas reuniones culturales. Y esta noche tan bonita, noche de verano, donde muchas de las personas, muchos de los jóvenes salen a hacer actividades, pero esta es una actividad en especial. Coméntanos, ¿qué estamos desarrollando ahora? Bueno, les comentamos a todos sus televidentes, estamos en el antiguo ferrocarril, en esta noche, bueno, no estrellada, pero sí tenemos la luz acá de la fogata que hemos armado con los chicos. Nos hemos reunido el día de hoy para tratar de recuperar este espacio, que es un espacio destinado para la cultura y que desde hace algún tiempo pues ya se estaba perdiendo, que los grupos culturales llegaran acá al Ministerio de Cultura. Y es una primera actividad que estamos iniciando, y se encuentran acá los chicos de Fotear también haciendo sus talleres, la batucada. ¿De qué manera tú participas en esta actividad? Bueno, prácticamente somos parte más del evento, los que llaman a la gente a que se integren, a que se unan, a que trabajando en equipo vamos a poder lograr mucho más. Las instalaciones del ex ferrocarril, pero convertido en el Ministerio de Cultura, es el lugar donde se desarrollarán las próximas actividades. ¿Quiénes pueden venir a integrarse en esta actividad? Mira, los invitamos a todos. En realidad vamos a estar posteando en la página de Adagio todas las personas que sea que toquen un instrumento, les gusta recitar una poesía, ya sea que te gusta bailar o tienes algún talento que quieres mostrar y compartir, puedes acercarte, ¿no? Sobre todo es de que el Ministerio de Cultura darle uso, porque se perdió completamente el uso con el cambio de director. ¿Sabes? Queremos integrar, queremos que los jóvenes de la calle vengan, que los jóvenes que hacen malabares vengan acá al ex ferrocarril, porque es un punto donde todos nos podemos encontrar y podemos expresar nuestro talento libremente. Y este próximo 12 de febrero se estará desarrollando una actividad de color y cultura. ¿Cuándo será la segunda actividad, la segunda fogata de jóvenes? Los invitamos el día 12 de febrero. Tenemos una actividad también colectiva con todos los grupos culturales en la Esperanza Alta, en el parquecito que está pasando en la losa deportiva. La hora. Vamos a hacer el domingo 12 de febrero, exactamente vamos a arrancar a las 13 en punto de la tarde con un gran pasacalle por todas las calles de Esperanza Alta, de San Pedro. Vamos a pintar a los niños, vamos a darle vestuario, va a haber los zancos, va a haber la batucada, va a haber el teatro, la danza, la música, la pintura, de todo. De esta manera los jóvenes pasaron una noche divertida, con cánticos, risas y sobre todo integración. Ahora esperar las próximas movidas de arte y cultura.